Shalom Nancy, Shalom Iris, Shalom, Shalom, bienvenidas. Salón Verónica. ¿Cómo está el tiempo? Sí, Eh, sí, sí, ¿verdad? A Iris sí que la veo yo en las clases abiertas, ¿verdad, Iris? Sí que nos sí, vemos. sí. Bueno, ¿y qué les iba a comentar? Es que vengo de otras dos clases y he ido un poco a por agua, pero ¿entran más compañeros para esperar un poquito o empezamos ya la clase? ¿Cuántos suelen ser más o menos para comenzar? O sea, en la clase, ¿cuántos suelen ser más o menos entrando físicamente? Bueno, a ver, somos pocos. Un poco. Sí, Entonces comienzo ya, yo creo. Vamos a comenzar, ¿verdad? ¿Les parece bien? sí, Porque sí, sí. es que la parte en la que vamos a estar ahora es una de las más bonitas del libro del Apocalipsis, ¿eh? O sea, los capítulos cuarto de las más profundas. A Nancy yo creo que tiene problemas a lo mejor porque nos vamos a adentrar lo que sería fíjense, en el capítulo cuarto han estado viendo con su profesor lo que sería la visión del trono celestial, esa visión del trono celestial que nos recuerda y nos lleva a Ezequiel 1. Es allí justamente nos adentramos en esa dimensión celestial y en una liturgia celestial en la que nos aparece la visión de Dios entronado, aquel que está sentado en el trono, y con las cuatro figuras vivientes, esas cuatro figuras vivientes, más la enigmática figura de los 24 ancianos que están en torno al trono de Dios. Pero es que lo que se conoce como esta parte de la tradición de la Merkabá, porque muchos académicos consideran que el capítulo cuarto del Apocalipsis entroncaría dentro de lo que es la tradición de la Merkabá. La tradición de la Merkabá es una tradición judía que, que surge, o sea, que tiene como base las escenas de trono y en especial el trono móvil que nos describe la visión de Ezequiel 1 y Ezequiel 10. ¿Qué es lo que sucede? Que en el caso del Apocalipsis vemos que esa visión del trono celestial incorpora elementos nuevos a los de la visión de Ezequiel, pero en la que nos aporta la parte litúrgica, esa parte de adoración a Dios, que recuerda a casa Isaías 6. O sea, de hecho se ven algunos elementos comparativos con la visión de Isaías 6. Recuerden esa visión en la que el relato de vocación del profeta Isaías se inicia no en el capítulo primero del libro de Isaías, sino en el capítulo 6, en la que el propio profeta ve pues ve el trono de Dios, ¿no? El trono de Dios, Quise Adonai, o sea, lo que sería, ahora les escribo, Quise Adonai, y luego a continuación, pues van a aparecer los serafines. Les voy a comentar aquí, o sea, quise, este sería, ¿no? Quise es trono, también es, bueno, silla, ¿no? Pero en el caso de Dios es el trono de Dios y lo que ves a esos serafines que están entonando el Santo, Santo es el Señor Dios del universo. Verán, les voy a enseñar una imagen porque esto tiene su paralelo en el capítulo cuarto de la Merkabá. Verán, les voy a enseñar un momentito. A ver. Verán, un momentito. Es que les voy a enseñar justamente cuando en su momento di un seminario, un webinario sobre la angeleología
y entonces describía justamente en el día Isaías 6 esos ángeles que nos aparecen serafines y que tienen la particularidad de que están, de que tienen 6 alas, ¿no? Y, y ellos empiezan aquí a entonar en esa especie de corte celestial, empiezan a entonar este Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Le purifican al profeta, le purifican los labios con carbones encendidos para señalar que ya el profeta está preparado de forma adecuada para su función, ¿no? Para su rol de profeta y de portavoz de Dios, porque ya aparecen, bueno, pues esos labios purificados. Entonces, lo que vamos a ver ahora es la continuación de esa visión de la Merkabah de Apocalipsis 4 en Apocalipsis 5, pero con una interesante innovación temática en relación con lo que sería la Biblia hebrea. Por una parte, innovación temática, porque vamos a ver el Cordero también como siendo corregente de Dios. O sea, el Cordero también nos va a aparecer, ya verán ahora, nos va a aparecer sentado también en el trono. Pero lo que es muy interesante de la forma en la que nos aparece introducido este cordero que va a tener, bueno, pues igualdad, o sea, va a ser equiparada realmente la función de este cordero en el trono es equiparable a la de Dios en el trono, porque lo vamos a ver en el libro del Apocalipsis, los dos poderes celestiales, eso que luego se va a conocer en literatura rabínica posterior, los dos poderes celestiales, pues están justamente reflejados en el caso del libro del Apocalipsis, porque nos aparece en Apocalipsis 4 y 5 no solo entronizado Dios, sino que nos aparece también entronizado el Cordero. Y ahora lo que vamos a ver es que de forma interesante el que está sentado es aquel que nos lo describen, al que nos lo describen con todo tipo de etiquetas veterotestamentarias, con todo tipo de etiquetas que conocemos perfectamente de los profetas, de las profecías mesiánicas de Génesis 49, ahora lo vamos a ir viendo. em, nos lo van a describir, vamos a saber que ese cordero, por la forma como nos la describen como león de Judá, raíz de David, es el Mesías. No nos va a quedar duda de que él encarna la figura del Mesías, pero que además es un Mesías que por sus epítetos está anunciado de forma profética en el Antiguo Testamento o en la Biblia hebrea y que además, ¿no? Y que además contiene, contiene también los rasgos visibles, unos rasgos visibles de sacrificio que nos llevan a entenderlo en la figura de Jesucristo. Porque esos rasgos visibles del Cordero van a ser los rasgos de su propio sacrificio, uno que aparece como degollado. Ese Cordero que está sentado en el trono, que aparece como degollado, es el que va a ser corregente con Dios en la escena de trono celestial, es el que está trayéndonos un libro, que ahora lo vamos a ver, es el que va a ser posible de abrir e interpretar ese libro también de los 7 sellos, es aquel del que parte la revelación y es aquel del que, como vamos a ver, es aquel bueno, que está ya, que había sido anunciado previamente pues en los profetas bueno, y en lo que sería la historia de la revelación desde desde el propio Génesis, ¿no? Teniendo en cuenta aquí Génesis 49. Bien, entonces tengamos, por tanto, em, tengamos por tanto presente Apocalipsis 4 y 5, lo voy a escribir aquí, son considerados, Apocalipsis 4 y 5
son considerados como la visión del trono celestial con el Shalom, Ronnie. ¿Cómo está, Ronnie? Shalom, maestra, todo ¿Cómo bien, está? gracias a Dios, gusto de verla. Ah, igualmente, Ronnie. Gusto de tenerla en clase. Bienvenido. Gracias. Y en la tradición, esto es justamente la introducción que estábamos comentando un poquito, ¿no? Esos cielos abiertos en esa dimensión celestial permite ver a dos que están sentados en el trono, compartiendo ese trono, y en uno de el Apocalipsis 4 el trono celestial, y ahora Apocalipsis 5 el cordero. Verán, permítanme, vamos a leer la primera parte porque dice que en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, está haciendo referencia a Dios, había un libro que estaba escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, y en ese momento, o sea, pensamos simplemente con esto, si es un libro escrito por dentro y por fuera, que ahora vamos a comentar qué libro es, qué puede ser esto de por dentro y por fuera, aparece con el múltiplo del 7, algo que ya saben que en el caso del Apocalipsis recorre todo el libro del Apocalipsis, no los septenarios, el septenario de las copas, el septenario de las bendiciones, el septenario de los sellos, el septenario, todo el tiempo nos recorre este número que indica plenitud, ¿no? Recorre justamente su número tipológico y simbólico, recorre el libro del Apocalipsis y lo estructura en ocasiones. Bueno, el, como ahora vamos a comentar, el hecho de que esté sellado por 7 sellos, ¿no? Eso vendría a indicar un secretismo total. O sea, no es un accidente. El sello, pues, por ejemplo, si ven una imagen de un sello aquí, bueno, todos lo tienen a lo mejor presentes, el sello solían ser sellos de arcilla. El sello puede tener un documento, un sello, pero 7 sellos, bien, 7 sellos indicaba realmente pues un gran, ¿no? Un libro destinado a los hombres, pero destinado parcialmente solo en la parte externa porque su interior tiene 7 sellos. Sabemos que es un libro especial porque es Dios que lo tiene en la mano, ¿no? En la mano derecha. Y lo que ahora les voy a leer esta parte de Isaías, pero fíjense una cosa también interesante en relación al libro que está, dice la mención, escrito por dentro y por fuera. Eso de que está escrito por dentro y por fuera ha dado lugar a pensar que pudiera ser, bueno, pues como en la antigüedad era frecuente que los rollos, para aprovechar el soporte de escritura que era escaso, sobre todo en los pergaminos, pues se escribían a ambos lados, ¿no? Se escribían eh, mm, por delante y por detrás, porque era una forma de hacerlo con moderación, de usar esos materiales de escritura de forma moderada. Bien, pues por una, y de hecho les ponen aquí la cita de Ezequiel 2, ¿no? En Ezequiel 2 donde también se describe una visión en la que se le da al profeta un rollo que está escrito por ambos lados. Y recuerden que el libro del Apocalipsis tiene bastantes partes, o sea, tiene bastante influencia de Ezequiel. O sea, esto sería, por ponerles un ejemplo, de lo que en su momento un trabajo, bueno, que realicé también. Pues desde la visión del trono, la comisión profética con el rollo, la medición del templo, la batalla final que van a mencionar a Gog y Magog de una forma explícita en Apocalipsis 19-20. Y, por ejemplo, el río de la vida y la Nueva Jerusalén que nos aparece también en Apocalipsis 22, ¿no? En la conclusión de la historia. Bien, ahora lo que viene a continuación es que em, mm, este libro
Nadie en el cielo ni en la tierra puede abrir el libro ni mirar su contenido. Lo que ese contenido escrito por en vez y revés es un contenido ilegible que solamente puede ser leído, es una revelación secreta, evidentemente porque está sellado con ese número 7 y entroncaría dentro de lo que es la literatura, la tradición apocalíptica en la que en esa tradición apocalíptica aparece la imagen de libros sellados, como por ejemplo en Daniel 12 o en 1 Enoc 89, donde, donde no se puede acceder a ese misterio de la historia, ese misterio de la revelación de Dios, em, y genera, ¿no?, la búsqueda de quién puede leerlo. Aquí vamos, lo va a expresar muy claramente de esta forma. Verán, me gusta mucho. Creo que no sé si los incluyen. Vean, en el versículo cuarto, el vidente llora, porque claro, le dicen que nadie puede abrir ese libro ni en el cielo ni en la tierra. Y le dice uno de los ancianos al vidente, no llores. Pero esperen un momentito porque les voy a enseñar el versículo anterior. Vamos a verlo aquí. El versículo. Verán, vean lo que menciona en el versículo 4. Y lloraba yo mucho. O sea, ante esa revelación de que no hay nadie ni en el cielo ni en la tierra ni debajo que pudiera desvelar, que pudiera abrir el libro, desatar sus sellos, conocer ese contenido que se estima que es vital, que es crucial. Algunos sugieren que si está hablando de toda la historia de la salvación, es Dios quien lo lleva en la mano derecha, ¿no? Es Dios quien lleva ese libro escrito por dentro y por fuera en su mano derecha y situado en el trono. Y claro, ante la frustración de que no hay nadie que pueda ni siquiera mirarlo, dice que yo lloraba mucho. Esa especie como de desazón emocional, em, es muy interesante porque nos está desvelando lo que sería el significado, la relevancia de ese significado especial que tiene el manuscrito. ¿Qué es lo que van a hacer? Ay, les voy a enseñar una cosita de aquí también. Un momentito. Eh, mm, aquí. Eh, bien, entonces, ¿qué es lo que, bueno, lo que va a suceder? Que ahora uno de los ancianos le va a descubrir que sí que va a poder, que hay un intérprete adecuado, un hermeneuta adecuado. Bueno, saben, también les comentaba, o sea, ¿qué libro es? ¿No? Porque algunos consideran ese rollo es el libro de la vida de todo, de todos aquellos o sea, de todos los nombres de los elegidos. Es el libro de la vida donde están registrados los nombres de los elegidos, ese registro celestial que luego nos aparece al final del libro del Apocalipsis, porque nos aparece al final del libro del Apocalipsis cómo se abren los libros. Cuando llega el momento definitivo, se abren los libros. Y se abren los libros de las obras buenas y malas y, los libros, y el libro de la vida. Otros consideran que el libro del que están hablando es, como decimos, el Antiguo Testamento, la historia de la salvación desde el principio, que está dirigida a los hombres desde el principio, desde que Dios dirigió su palabra en la creación. Pero claro, ¿cuál es el intérprete idóneo? Es que vean qué especial y qué profundo.
porque el intérprete idóneo solo va a ser el Mesías vencedor. Ese Mesías que, como les comentaba al inicio de la clase, va a ser reconocido con los títulos proféticos anunciados ya en el Antiguo Testamento como León de Judá y Retoño de David, pero con las señales de su sacrificio. Es el Mesías sufriente porque vamos a ver un cordero como degollado. Es en, sería ese cordero como degollado, pero en pie erguido, por tanto, en Cristo resucitado, en tanto en cuanto Mesías y Cristo resucitado es donde se va a producir esa, em, se va a producir, es donde va a recaer, es en quien va a recaer la tarea de abrir el libro de Dios, de interpretarlo y de darlo a conocer. Todo esto recuerden que estamos en una liturgia celestial iniciada en Apocalipsis 4. ¿No? En Apocalipsis 4 ya vemos que están adorando a Dios los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos. Solo la intervención del Mesías permitirá conocer en plenitud su contenido. Em, Bien, ¿qué es lo que les pongo un ejemplo que les traigo aquí a colación? Es el de Isaías 29, verán, este de Isaías. Ahora vamos a ir con todos los títulos mesiánicos y idiomáticos y los vamos a leer detenidamente. Pero vean, en el caso que les traigo aquí de Isaías 29, 11, 12, se habla también de una especie de Sefer, ¿no? Sefer Ejatum. Este a Sefer Ejatum es el libro sellado. Verán, aquí creo que se ve un poco más grande. No, este es Daniel 12:4. Les he mencionado Daniel 12:4. También nos aparece ese concepto de libro sellado, ¿no? En el de Isaías 29, por ejemplo, ese libro sellado sirve para compararlo con la gente que es ciega, ¿no? O sea, aquí es de la ceguera espiritual, la metáfora de la ceguera espiritual sería ese libro que está cerrado, está sellado. O sea, ¿de qué nos sirve un libro que no se puede abrir? ¿No? Pues sucede un poco con aquella persona, aquel necio, ¿no? Que no quiere, que no abre los ojos del espíritu y no puede entonces ser penetrado por la palabra de Dios. Entonces, por eso dicen, si las visiones eran para vosotros como el texto de un libro sellado. Si yo digo y contesto no puedo, pues el libro está sellado, pero se lo dan a uno que no sabe leer diciéndolo, léelo por favor, él contesta no sé leer porque está sellado, ¿no? Es la ceguera espiritual. En el caso de Daniel 12 también encontramos el secreto, porque en Daniel 12 nos aparece también la mención al libro de la vida, que luego ya lo verán y es uno de los, también la escena de juicio final que encontramos en Daniel 12 con la mención a la resurrección de los justos que brillarán como las estrellas del firmamento y aquellos que se levantarán del polvo, pues también hay la mención a tú, Daniel, Tehilachem Hasuta Kol Kidvrei Asefer Ejatum, ¿no? Asefer Ejatum, de nuevo, el libro sellado. O sea, tú, Daniel, guarda en secreto todas estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del final. Bien, aquí es un ángel poderoso el que va a pregonar esto a gran voz hace referencia como la expresión en hebreo. Es un semitismo, aunque ya saben que el Apocalipsis está escrito en griego, pero tiene muchas, no solamente imágenes, como vemos metáforas, temas, contenido, fraseología, sino que también incluso a veces algunas expresiones procedentes del propio hebreo. Eso a gran voz sería colgado, o sea, en voz alta, ¿no? En voz alta. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Bueno, pues como hemos dicho, nadie en el cielo o en la tierra. Y es un ángel poderoso. Es descrito este Angelonis Juron como un ángel de alto rango, el que, el que de alguna forma lo está proclamando
para insistir en lo delicado del asunto. O sea, no es baladí. Recuerden que esto no es baladí, porque el libro lo lleva a Dios, porque el libro tiene 7 sellos y porque no hay intérprete alguno para ese libro divino. Entonces, el ángel es el que lo pregona, pero tiene que ser un ángel, digamos, poderoso, especial, importante. Todo ello, ¿no? Para expresar cómo es la indispensable mediación de Cristo la que va a hacer que se pueda conocer el contenido de ese libro, la trascendencia absoluta de Dios expresada, reflejada en ese libro. Claro, cuando ahora le llaman, bueno, ¿quién es entonces el que lo va? El ángel poderoso lo había proclamado, pero ahora uno de los ancianos, de esos 24 que estaban situados en torno al trono de Dios, va a señalar que solamente aquel que lleva los epítetos mesiánicos reales y que todos conocen a través de esos epítetos, es decir, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que es el que ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Vamos a ir viendo en qué consisten, porque son realmente expresiones eh, que aparecen en el Antiguo Testamento, en la Biblia hebrea, y que son usadas, han sido usadas como títulos mesiánicos pues desde bastante antiguo. eh, y esto para una audiencia, ¿no? Una audiencia como a la que se está dirigiendo el libro del Apocalipsis, les sería muy reconocido. Están muy familiarizados con este tipo de títulos mesiánicos y enseguida sabrían a quién está haciendo referencia. El primero de ellos es el de el león de la tribu de Judá, que hace referencia a una profecía mesiánica de Génesis 49. En Génesis 49 está lo que sería el testamento de, recuerdan, se llaman las bendiciones de Jacob, pero como, bueno, el otro día comentaba justamente, no son realmente propiamente bendiciones, porque en esta parte de Génesis 49, realmente lo que vamos a encontrar en ocasiones son meras descripciones de lo que le va a pasar a los líderes de las 12 tribus de Israel, ¿no? O sea, en Génesis 49, algunas de los comentarios, algunas de las supuestas bendiciones no son meramente bendiciones, sino que son descripciones anticipadas de lo que va a suceder, pues por ejemplo a Rubén, que no va a ser al final el que herede esa primogenitura. Em, e incluso a veces hasta hay como, para algunos hasta como maldiciones, ¿no? Consideran en la descripción, pero la parte que se lleva mejor en cada uno de esto es cuando está Jacob en el lecho de muerte y empieza a enumerar, como digo, cada una de esas descripciones para cada uno de sus hijos. Judá es el que se lleva la mejor parte. Le dedica un mayor comentario, mayor espacio y le dedica palabras que son realmente, bueno, positivas, bastante positivas, porque le dice lo siguiente, dice Judá, te alabarán tus hermanos, se inclinarán a ti los hijos de tu padre, cachorro de león es Judá, se agazapa, se echa como león. El cetro no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante de entre sus pies, hasta que venga tributo y a él sea dada la obediencia de los pueblos. ¿Qué es lo que comenta? ¿Qué es lo que aparece en Génesis 49 que ha sido considerado de tal relevancia? Que incluso hasta el Targum, la traducción de este pasaje al arameo, ¿no? El Targum Neófiti de Génesis 49 le da una interpretación mesiánica. Ya desde el judaísmo primitivo, el motivo del Mesías como león aparece aquí y aparece luego también incluso en literatura apocalíptica, ¿no? Pero la clave
de entender ese liderazgo está en que, bueno, es mi cachorro de león expresando la fuerza, la vitalidad de un león que es, o sea, Judá es exaltado en este oráculo por su fuerza como la de un león, pero es que además es exaltado por lo que viene a continuación, porque se le considera que él va a llevar un cetro, una vara, que será pues símbolo, ¿no? Que será símbolo de una restauración final en la que los pueblos le darán obediencia. ¿Por qué? Pues verán, el versículo 10 de Génesis 49 es uno de los más complicados. Es poesía arcaica porque estamos en Génesis 49, es un ejemplo de poesía arcaica. Y el versículo 10 se conoce como crux interpretum. Es un crux interpretum significa pues que es difícil de interpretar, ¿no? Que es un escollo en la interpretación porque no hay. Em, una de las partes complicadas es este Shiloh que tenemos aquí, este Atkiyavo Shiloh. Verán, la traducción que yo les he elegido es una de las posibles y la que yo considero, bueno, en la que muchísimos académicos consideran también como la más adecuada. Y es que, verán, dice que el cetro no se apartará de Judá. Con eso estaríamos diciendo el cetro solo lo podía llevar aquel que era el líder de la tribu. De hecho, Shevet significa cetro, pero significa también tribu. Entonces, él no se le va a quitar ese cetro, ese liderazgo. ¿Hasta cuándo no se le va a quitar ese liderazgo? Pues hasta que venga Shiloh. ¿Y quién es Shiloh? Pues ha pensado, bueno, Shiloh hace referencia quizás a ese lugar donde estuvo, recuerdan, el Arca de la Alianza, que está justamente al norte de Siquem, pero Shiloh no se escribe con I larga, con Hirek Malek, como topónimo, no se escribe así. Entonces, ¿cómo se ha entendido esto? Se ha entendido que estaría haciendo referencia a una palabra procedente del arameo shai, que también encontramos en hebreo shai, que es tributo, shailo, que lo que estaría diciendo es que hasta que venga shailo, ¿y quién es shailo? Pues hasta que venga tributo a él. Ese tributo es hasta que le regalen a él todas las naciones, todos los pueblos le rindan realmente homenaje o vasallaje, porque lo que viene a continuación le va a ser dada obediencia. Entonces, de alguna forma está señalando un cetro real que va a ser como perecedero hasta un supuesto casi final de los tiempos, ¿no? Obediencia de todos los pueblos. Bueno, pues el Targum Neófiti ya lo interpretaba también de forma mesiánica. Porque fíjense qué es lo que añadía el Targum, que es la traducción de la Biblia hebrea al arameo. ¿Cómo lo traducía? Lo traducía porque las traducciones de los Targumim no son traducciones en el sentido moderno, no son traducciones literales. Lo que hacen en muchas ocasiones es parafrasear, ¿no? O glosar, añadir elementos interpretativos que no están dentro del propio texto bíblico. Entonces, ¿qué es lo que dice? Qué hermoso el rey Mesías que debe surgir de la casa de Judá. O sea, de forma directa está hablando de esa descendencia de Judá como mesiánica. El león de la tribu de Judá, es decir, el Mesías davídico, bueno, ahora vamos a ver este león de la tribu de Judá que nos aparece en Génesis 49, ya asociado al rey Mesías, de una forma literaria, interpretado como Mesías, o qué hermoso el rey Mesías que debe surgir de la casa de Judá.
En el libro del Apocalipsis, lo que vamos a ver que ese Mesías, León de Judá, ¿cómo va a aparecer descrito a continuación? Como un cordero, como un cordero. Vean qué especial, qué es lo que vamos a leer ahora también a continuación. Ese león de la tribu de la tribu de Judá resulta ser el cordero inmolado de este versículo 6, en el que nos aparece, miren, descrito entre el trono y los cuatro seres vivientes. Su posición indica, claro, evidentemente la cercanía con el trono de Dios. Y los ancianos, dice, a un cordero de pie van a ver, ¿no? Entre el trono y los cuatro seres vivientes y los ancianos, esos 24 ancianos, a un cordero de pie, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviado por toda la tierra. Ese cordero, como inmolado, conserva las señales visibles de su muerte, pero no está muerto, porque está erguido, de pie, y posee la plenitud de la fuerza expresada a través de los 7 cuernos y los 7 ojos. Ese cordero es el único capaz de desvelar el misterio del libro de los 7 sellos, el misterio del designio de Dios. Esa aparente debilidad de la víctima que sufrió, no, lo que vamos a ver ahora, esa pasión redentora, es ahora omnipotencia. Y los 7 cuernos, ahora vamos a seguir con los epítetos, porque ha dicho León de Judá y nos queda también la raíz de David, ¿no? Que aparece mencionado aquí en Apocalipsis 5:4. Y aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro, ha vencido. ¿M? Clave también. Bueno, pues antes de ir al versículo 6 y de analizar con detalle esa visión del cordero como degollado, erguido, con 7 cuernos y 7 ojos, vamos a ver un momentito la raíz de David, donde nos aparece, bueno, aquí tendríamos la de las bendiciones de Jacob expresada, eh, eh, bueno, esto lo he explicado también, lo tendrían aquí mencionado, como les he comentado, ¿no? Que lo del Shevet es cetro, es la vara y es signo de autoridad tribal o incluso real, ¿no? Porque es el que lleva, el líder de la tribu es el que lleva el Shevet. Pero es que además aparece mencionado que lleva también Mejokek, que es una vara de gobernante. Jok es ley, verán, Jok es ley. Y de la raíz het, kof, kof es legislar. Bueno, pues esta vara es una vara de legislador, ¿no? De gobernante, y es el que va a estar plantada entre sus pies. Además, le van a bendecir todos los hermanos, o sea, todos sus hermanos le alabarán. Él no es el primogénito, porque era Rubén el primogénito, pero Judá va a ser el que alcance ese liderazgo. Ahora, recuerden que, bueno, la propuesta de mm, por qué Rubén no, pues bueno, aparece por una cuestión del lecho de su padre, ¿no? Ahí como que algo pasó con el lecho de su padre, que se le retiró los derechos de la primogenitura. A Judá sí que se le valora en especial el hecho de que él intercedió para que a José
lo vendieran los hermanos como esclavo y no acabaran con él. Y luego en Egipto, recuerden que Judá es el que va a llevar toda esa especie de mediación para poder también rescatar a Benjamín. Él se ofrece, recuerden que incluso lo estudian en el curso B de Hebreo, que Judá ofrece su vida a cambio de la de su hermano Benjamín, ¿no? O sea, dice, le dice a José sin saber que era José, quédate conmigo, ¿no? Tajat Anar, en lugar del joven, del muchacho, y yo me quedo en lugar de Benjamín, para rescatar a su hermano en una responsabilidad vicaria que es de las poquitas menciones que tenemos en la Biblia hebrea. Esa responsabilidad vicaria de ofrecerse a cambio, ¿no? De hecho, es justo lo que aquí también le señalan. Judá ofreció su propia vida a cambio de Benjamín. Estaba realmente dispuesto incluso a convertirse en esclavo o a morir, ¿eh? Bien, vamos a ver ahora la otra forma de calificar. Y luego recuerden que también la descendencia tanto de Judá como de David es algo completamente una calificación necesaria del Mesías. Por eso aquí se está enfatizando ese linaje de Jesús, del Cordero degollado que está ya anunciado, profetizado en lo que es la propia Biblia hebrea. En Génesis 49, nada más ni nada menos. Ahora, la otra mención, el Mesías raíz de David, este nos aparece en Ezequiel 37, pero no solo, se encuentra también en Jeremías, en Zacarías e incluso en literatura judía de Qumran, en literatura sectaria de Qumran, en la que ese rey justo que va a gobernar sobre todo Israel y al que le rendirán vasallaje todas las naciones extranjeras, va a ser el Semaj David, la raíz de Adonai. Pero eso de raíz o retoño, vástago, es muy interesante porque donde encontramos de una forma solemne anunciado es en el propio Isaías 11. Recuerdan que en Isaías 11 vivimos en su momento lo que se conocía como los 7 dones del Espíritu Santo, ¿no? Que es de donde, bueno, pues se intentaba ligar con esos 7 espíritus mencionados de Apocalipsis 1. Bueno, pues en Isaías 11 se menciona esto que ustedes probablemente ya conozcan, y brotará un retoño, Joter, del tronco de Isaí, y un vástago echar de sus raíces dará fruto. Reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, el espíritu de consejo y de poder, el espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Ese rey gozará de cualidades excepcionales que son todos estos llamados, entendidos, interpretados en la tradición cristiana posterior de forma especial como los dones del Espíritu Santo, porque gozará de esas cualidades para gobernar gracias al Espíritu de Dios que reposa en él. Reposará sobre él el Espíritu del Señor. Y claro, ¿qué es lo que habla? Qué es lo que significa la llegada de un rey nuevo al trono, que es como un retoño, que es como un vástago? Pues esa imagen que nosotros como que ya la tenemos de tal forma, estamos como habituados ya, que casi a lo mejor no reflexionamos, bueno, ¿qué quiere decir eso? O sea, me es positivo, tiene connotaciones placenteras, o sea, nos gusta escucharlo, pero ¿qué indica esa imagen? Porque todo esto, recuerden que obedece también a un mundo cultural, ¿no? A una tradición en la que nosotros eh, pues nos imbuimos, ¿no? Nos sumergimos para entenderlo. Y esa imagen del tronco talado refiere a la vitalidad de lo que significa un retoño tierno. O sea, un retoño implica la esperanza y la vitalidad
de algo nuevo. Eso es lo que, esa es realmente, ¿no? Lo que viene ya incluso en este Isaías 11 considerado aplicado al rey davídico. El rey davídico será ese retoño, ese tronco de Isaí, descendiente, ¿verdad? Hay de esa genealogía de David. Bien, bueno, pues vamos a ir con el cántico del Cordero. Recuerden que una de las cosas que creo que, bueno, ya les habrán comentado es que recuerden que el libro del Apocalipsis tiene diferentes géneros narrativos y estarían como géneros narrativos, tenemos desde lo que sería el género epistolar, esas 7 cartas de no dirigidas, el hecho de que también nos aparece ese lenguaje profético y la menciona que es una profecía. Luego, incluso las propias bendiciones en sí es un género, pero lo que también tenemos es, ay, les iba a comentar otra cosita, aquí de Ezequiel 37, creo que les ha aparecido aquí, Ezequiel 37, pero no les he incluido, sí, vean, esto que no les he leído. En Ezequiel 37 se dice, mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, andarán en mis ordenanzas y guardarán mis estatutos y los cumplirán. Es decir, será el unificador, no, él será el unificador del reino del sur, el reino de Judá, con el reino del norte, porque llevará a cabo una unificación tan eficaz que no volverá a romperse. O sea, él sería pues el mediador en en esa acción de unificar las tribus del norte y las del sur. Ahora, verán, vamos al cántico, pues como les comentaba, hay diversidad de géneros literarios dentro del libro del Apocalipsis y una parte muy nutrida es la de los himnos. Himnos y dosologías. Dosologías son cánticos de alabanza en los que sobre todo se aclama la gloria de Dios, doxa es gloria, y, y lo que vamos a ver es que se va a iniciar ahora un cántico, el cántico del Cordero, el llamado cántico del Cordero, que no se va a recordar ni nada más ni nada menos que al cántico de Moisés. De alguna forma tiene cuestiones semejantes, equiparables a lo que sería el cántico de Moisés. Y ahora lo vamos a comentar porque merece la pena. Bien, yendo a la descripción. Ese cordero, como decíamos, era como degollado, pero erigido en pie. El término que se utiliza en griego es arnión, cordero, que aparece como, pues creo aquí les he puesto, pues aparece como casi 30 veces en todo el libro del Apocalipsis y en especial son, claro, hacen referencia ese cordero a la figura de Cristo como con una imagen doble, o sea, lo del cordero lo vamos a analizar porque ¿qué significa el cordero? El cordero tiene una doble presentación de la función salvífica de Jesús, porque por una parte, ahora como vamos a ver, el cordero, la imagen del cordero se usa en literatura judía como gobernante o líder. Nos lo vamos a ver, por ejemplo, en el caso del libro de Enoc. O sea, ahora vamos a ver un pasaje en el que vamos a ver eh,
pues las figuras de los líderes representado con la imagen del cordero, en especial pues en una especie como de parábola de los animales que hay en el libro de Enoc, de un Enoc. Pero luego es que también recuerden, y eso encajaría con con esa imagen de Jesús como Mesías vencedor, ¿no? De lo que hemos leído, León de Judá, tribu, o sea, retoño de David, pero luego también el cordero que representa la otra función, la de Jesús como víctima expiatoria del sacrificio, es decir, como el Mesías, pero el Mesías crucificado, el Mesías como degollado, el Mesías que lleva a cabo la teología de la cruz y la teología de la gloria, en la que le vemos, ¿no? En ese énfasis teológico de él dotado de plenitud de fuerza y de poder, pero también de las propias huellas de la expiación de su sacrificio. ¿Tiene por qué 7 ojos? Pues verán, bueno, los 7 cuernos es más fácil, porque los 7 cuernos ya nos aparecen en otros momentos, en otros pasajes, para indicar fuerza, poder, es como, o sea, indica símbolo de fuerza y de poder. Lo vemos incluso en el libro de Números, capítulo 23. A veces incluso los cuernos se aplican estrictamente al Mesías, como vemos, por ejemplo, bueno, en el rito de la unción, el cuerno de la unción está ligado a ese rito de la unción del ungido, del Mesías. Luego, ¿por qué los 7 ojos? O sea, si el 7 es plenitud, cuernos y 7, plenitud de poder, de fuerza. Y ojos, pues plenitud de omnisciencia, de conocimiento. Según Zacarías 4, porque uno de los profetas también que influye en el libro de Apocalipsis es Zacarías 4, dice que las 7 lámparas representan los ojos del Señor que escrutan toda la tierra. O sea, lo que vemos en Zacarías 4 estarían mencionando la omnisciencia de Dios en ver, ¿no? En ver, justamente en ser capaz de ver. Eh, de ser capaz de escrutar toda la tierra como tienen aquí. Bien, vamos a analizar un momentito la imagen del cordero, porque también en esto que les he comentado de víctima, ¿verdad? De víctima expiatoria también nos lleva al propio cordero pascual de Éxodo 12. Pero vamos a ir por partes, verán. Primero, está entre el trono, ¿no? Ese entre el trono suele considerarse que se debería traducir con mayor precisión como en medio del trono o en el centro del trono. Ese eh, está realmente muy próximo, o sea, evidentemente está tan próximo al trono de Dios que se considera que también estaría entronizado como nos va a aparecer al final del libro del Apocalipsis. ¿Por qué cordero? Pues verán, como decimos, la idea de que también esa imagen del cordero que entronca con, con líderes, ¿no? O sea, con lo que serían, justamente el cordero entendido como líderes. Les voy a enseñar el pasaje. eh, a ver, aquí. Creo que sí que les habían puesto, a ver si es que esto es algo que lo ven en la siguiente unidad, pero creo que estaba aquí, un momentito, discúlpenme, porque creo que está aquí el pasaje de Enoc. Aquí, vean, es que uno saltado sin querer. La imagen de Cordero Carnero como gobernante aparece, fíjense, en los capítulos 85-90 de 1 Enoc. Los grandes reyes de Israel son representados como
carneros. Es verdad que no es lo mismo que corderos, pero se considerarían como equivalentes en este uso metafórico de los animales. Uno Enoc, ya saben que está compuesto como de 5 libros. Pues en una de las partes, de los que sería el Apocalipsis de los animales, nos aparece mencionado la historia de Israel eh, mediante, mm, mediante descripciones de los líderes de la nación que se le llama pastores de ovejas, a Dios se le llama el Señor de las ovejas. Es todo con una fuerte densidad simbólica, carga simbólica, porque las personas aparecen representadas como animales. Los grandes reyes de Israel, como por ejemplo David y Salomón, son representados como carneros, y ahí está la clave. Y sin embargo, el pueblo de Israel son ovejas, ¿no? Entonces, los líderes políticos y religiosos van a ser llamados en ocasiones carneros, en otras ocasiones pastores de ovejas, porque claro, el resto, la multitud son ovejas. Entonces, y el propio Dios es mencionado como el Señor de las ovejas. ¿Sí? Bueno, pues luego en Ezequiel 34 recuerden que también aparecen los buenos líderes, son retratados en Ezequiel 34 como pastores, los buenos pastores que realmente cuidan de su pueblo. Y luego el Salmo 23, ¿no? El Señor es mi pastor. Bueno, pues por una parte tendríamos esta mención que tienen aquí que les respalda de uno Enoc. Por ejemplo, en uno Enoc 90 dice, y todavía vi hasta que se erigió un trono en la tierra agradable, y el Señor de las ovejas se sentó sobre él. Y el otro tomó los rollos sellados y los abrió delante del Señor de las ovejas. O sea, hay unos rollos que también están sellados y que se abren ante, ante Dios. Bien, ahora, ¿qué es lo que nos aparece también, por ejemplo, en el caso de 1 Enoc 69, cuando habla del Hijo del Hombre? Esta sería otra parte del libro de Enoc y en la que menciona una visión de trono celestial, y en esa visión de trono celestial no solo está Dios, sino está el Hijo del Hombre que aparece distinto al Señor de los Espíritus, pero que se sienta también en el trono de gloria, porque ese Hijo del Hombre ha aparecido y se ha sentado en el trono de su gloria. Esto, que es del siglo segundo antes de Cristo, nos recuerda realmente a la parte que tendré. Tony, creo que ha abierto a esta parte que acabamos o sea, justamente la visión del Cordero como parte de la escena de trono celestial que acompaña al propio trono de Dios, ¿no? Bien, ahora vamos a recrear en la otra parte, en la que habíamos dicho ya no como imagen de poder, sino como imagen de sacrificio. Por una parte, les he puesto aquí la imagen del Éxodo, porque recuerden que el cordero que debe ser inmolado para la salvación de Israel en Egipto, en la última de las plagas, ¿no? La última plaga, durante la primera Pascua, que nos aparece en Éxodo 12, es un cordero, ¿no? Un cordero que debe ser inmolado para salvar a los primogénitos. Y luego, esta idea es como muy importante. Luego existe también el cordero expiatorio que reemplazaba al macho cabrío de Levítico 16. Pero para mí tiene una gran fuerza la idea de el cordero que con su sangre defiende a los primogénitos de los hebreos de la obra de ese ángel exterminador que asolará a los primogénitos egipcios. Y Cristo, ¿no? Este cordero como degollado ha defendido la tierra también y a sus habitantes los ha defendido del ángel exterminador. Es como un criterio hermenéutico, ese cordero pascual que nos ayuda a entender
el- la simbología importante de Apocalipsis 5. Y a esta imagen, que para mí es como una de las más relevantes, ¿no? Esa asociación, ¿no? Eh, hay que unir la de el cuarto de los poemas del siervo del Señor, del lector Isaías. Recuerdan que allí hay una figura que es llamada mi siervo y que incluso, ¿no? Es una figura que, pues bueno, de la que no se sabe si es una figura individual o colectiva, de la que se ha, pues bueno, se han hecho como desde todo lo que sería la exégesis, ¿no? La historia de la exégesis, se han hecho diferentes interpretaciones, pero recuerdan que hay un pasaje en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8 en el que, y de hecho en su momento di un seminario sobre el siervo sufriente, por si quieren rescatarlo, hace ya de, pues como de 4 años, se llama así el siervo sufriente, en el que analizaba las diferentes tradiciones de Isaías 53, ¿no? Y comentaba pues diferentes cuestiones de eso. Pero allí y comenzaba justamente con el pasaje de Hechos de los Apóstoles 8 en el que Felipe eh, atiende a un eunuco etíope que no sabe a quién está haciendo referencia ese pasaje de Isaías 53. Lo explica, no se ve la explicación que da, pero lo explica de tal forma que se convence el eunuco y se bautiza. O sea, llega a entender que esa figura, que es salvación de multitudes cuyos pecados carga, es Jesús, porque llega incluso a bautizarse. Ese siervo de Adonai es mencionado en Isaías 53:2 como cordero, cordero que es llevado al matadero. En Isaías 53:7. O sea, y lo que esa figura enigmática del siervo de Adonai, cuyo padecimiento trae la salvación a muchos, a todos, a esas multitudes, aparece representado como cordero llevado al matadero. Bien, ¿qué es lo que vamos a ver a continuación? Ya nos queda poquito, pero después de esa imagen, de esa visión con el Cordero, vean, un momento litúrgico especial, que detiene la escena, que la detiene, porque el intérprete de esta de esta solemne, de este solemne perfil, ¿no? En el que encaja, como decimos, esa figura mesiánica, víctima, eh, víctima expiatoria, ¿no? Víctima expiatoria y Mesías. Bueno, pues él llega a tomar el libro de las manos de Dios y cuando toma el rollo, como menciona aquí, es solamente tomarlo, antes de incluso abrirlo, se inicia, digamos, se dispara, surge, brota una liturgia celestial en la que, como si fuera todo un mecanismo que abarca todos los aspectos, todas las esferas, pues empiezan a postrarse delante del Cordero. O sea, ahora se le da adoración no ya a Dios, digamos, Dios, eh, el Dios que está sentado en esa visión del trono celestial en Apocalipsis 4, ahora se le da adoración al Cordero. Y le dan adoración los mismos seres que le habían dado adoración en el trono de Dios, porque van a ser los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, todos ellos van a adorar al Cordero y vamos a ver esa entonación. Pero, ¿qué es lo que interesante? Que cada uno de ellos
tenía, ¿no? Cada uno de ellos va a tener un arpa y copas de oro llenas de incienso. Estos que son elementos litúrgicos nos da la idea de que estamos como en esa liturgia celestial. Pero es que luego nos hace como un paréntesis y nos dice que esas copas de oro no es lo que aparenta. Esas copas de oro que tienen incienso y ese olor está asociado a lo que sería el culto y por tanto a la adoración a Dios, viene nutrido en especial de las oraciones de los santos. Ese altar de los perfumes que tenemos celestial, sobre todo está alimentado con los carbones encendidos de los carbones encendidos, las esencias aromáticas de lo que es toda la adoración privilegiada de los santos, de aquellos justos que llevan a Dios en su vida. O sea, es significativo esto. Primero, el hecho de que el Cordero es adorado de la misma manera que aparece adorado Dios en Apocalipsis 4. Esa adoración exclusiva para Dios está también aquí en la adoración del Cordero, en lo que sería, en algo que luego también se ve en el judaísmo posterior. Ah, gracias, Iris. Muchas gracias, Iris. Un gusto tenerla. Ya nos queda poquito. Cualquier cosita me escribe Iris si necesita algo. Voy a ponerles aquí mi correo Vale, electrónico. vale, Verónica, me sale mal porque está tan interesante, pero el profesor también está esperando la Ah, otra. claro que tiene otra clase en sí. Sí, Normal. vale, me sale mal. No se Bueno, ya lo preocupe, ve, Iris. ya lo terminaré en diferido, ¿vale? Sí, claro, por supuesto. Gracias, Iris. Bueno, adiós. Hasta Shalom, luego. shalom. Buenas. Shalom, shalom. Eh, bien, entonces, bueno, ya estamos acabando. Ya termino. Ya termino. Simplemente, bueno, pues estos versículos entroncarían también con lo que luego va a ser conocida la teología del Logos, Membra, en el que bueno, también habría como los llamados la dualidad divina en la teología judía, en el pensamiento judío antiguo. Algunos sectores dentro del judaísmo pensaban en una especie de dualidad dentro de la divinidad, sin llegar a este concepto cristiano, evidentemente. Entonces, pues, por ejemplo, en la filosofía helenística judía estaba la figura del logos o el membrá, el logos en Filón de Alejandría, ¿no? Que escribió en griego, o, por ejemplo, en la teología aramea, en los Targumín, el membrán, ¿no? Que eran como expresiones o manifestaciones de Dios como si fuera una segunda persona dentro de la unidad de Dios. Bien, bueno, pues aquí es lo que quieren señalarles y simplemente que esa adoración también es por parte del pueblo justo, como dice el pueblo justo de Israel. Y luego lo que viene a continuación es que, bueno, esto es lo que justamente hemos mencionado, que esas atribuciones y funciones que se le aplican a Dios suelen aparecer compartidas en el Apocalipsis de Juan con el Mesías, con Jesucristo. Es una relación que lo encontramos en ocasiones, incluso, por ejemplo, con conceptos como el alfa y la omega o el juez de la humanidad, se aplican, no solamente se aplica para Jesús, sino también, o sea, no solo se aplica para Dios, sino también para Jesús. Em, en Apocalipsis 5:9, ¿qué es lo que le van a decir a continuación? Le van a decir que con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Esto es muy especial también y profundo. Primero, comprar con tu sangre para Dios a gente de toda tribu. El verbo que se usa es agorazó, que significa comprar en la plaza, el ágora, y tenía el valor equivalente al concepto de geulá en hebreo. La geulá o geol o, o Goel, perdón, Geulá es en sí el sustantivo, que es redención, y la Geulá era, por ejemplo, el Goel era aquel pariente que salía en rescate de un familiar en apuros, como lo hace Boaz con Ruth. Es semejante a la institución del levirato, pero no era un cuñado, ¿no?
Luego, el concepto en sí, que es laico, se va a aplicar a Dios, como en Deuterosaías, que va a decir que Dios es Goel, es redentor, no es el Goel, el redentor. Bien, ¿qué es lo que sucede? Que aquí está eligiendo una metáfora semejante, porque está diciendo que esa Geulah, esa redención es a través también de rescatarlos de la plaza, de rescatarlos como siervos, porque se comerciaba en la antigüedad con esclavos y ahora a través de la sangre del Cordero Pascual, los elegidos han sido eliminados del mercado y reservados para Dios. Y ellos son de toda lengua, de toda tribu, de todo pueblo y toda nación. Ese mensaje universalista, ¿no? Haciéndoles esto es Éxodo 9, los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios. Ellos eh, están participando de ese reino y son en sí también sacerdotes. Verán, esto nos lleva a este pasaje que tenemos, un momentito, de Éxodo, aquí en Éxodo 19, donde dice, pues si escucháis, esto lo dice Moisés, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro, y seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Aquí lo pone como promesa, si lo cumplís, seréis. Pero aquí ya como algo dado, los has hecho a ellos un reino y sacerdotes para nuestro Dios. El, si nos damos cuenta, ese sacerdocio, ese sacerdocio real, es la idea de elección, pero en el sentido de que ha elegido, eh, o sea, esa nación santa, ese reino de sacerdotes, es porque lo que quiere expresar no es que todos se vayan a convertir en sacerdotes. Entiéndanme que no es un mensaje literal, sino es más profundo, no es literal, es metafórico. El pueblo ejercerá la función sacerdotal. Esa función reservada a la tribu de Leví será también la que todo el pueblo ejercerá, porque la dignidad que Dios concede a su pueblo va a ser el de que le estén adorando como único soberano de forma constante. Es un reino de sacerdotes, ¿m? Porque llevan en sí esa función sacerdotal de ofrenda y sacrificio por la salvación del mundo. Por eso también es nación santa. Y ese especial tesoro secular es muy bonito porque habla de la propiedad de Dios, o sea, del afecto de Dios por ese pueblo elegido, porque es lo mismito, ¿no? Que un segula, que un tesoro. Pero un tesoro, además, vean, en español necesitamos dos palabras. Segula es propiedad particular, apreciada, tesoro especial. ¿Mm? Bueno, pues esa misma idea la vamos a encontrar en la carta de 1 Pedro 2:9, que también lo menciona. Sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. ¿Mm? Bueno, lo que y vamos a terminar ya con esta parte del versículo 12 de Apocalipsis 5, donde señala que todas las criaturas junto al trono, los ancianos, van a decir esta especie de aclamación, y vamos con las dudas ya, el cordero que fue inmolado, digno es de recibir las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Esto nos recuerda la visión del hombre de Daniel 7, en el que aparece ese hijo del hombre recibiendo todo lo que sería eh, toda esa adoración y recibiendo poder, tributo. Y permítanme, antes de ir a las dudas y ya entramos con ello, vayan a Daniel 7, que es muy interesante cómo esa autoridad y esa dignidad se la dan también todos los pueblos de la tierra, ese hijo del hombre, y utiliza términos semejantes a los que tenemos aquí en Daniel 5:12. Bueno, o sea, perdón, Apocalipsis 5:12. Apocalipsis utiliza
toda esa evocación que nos aparece en la visión del Hijo del Hombre como juez cósmico. Y luego, ya para terminar, simplemente vean cómo señalan toda esta adoración litúrgica, ¿no? Se va a materializar en ese amén que significaría, es la fórmula de amén, que así sea correcto. Todos, ¿no? Van a representar, van a señalar esa verdad, ¿no? En esta visión clave del trono celestial diciendo amén. Bien, voy con usted, Ronnie. Coménteme, al final hemos perdido a Nancy también. Sí, sí, maestra, gracias. Solamente quería saber cómo podemos hacer la comparación de lo que dijo Pedro, que somos pueblos escogidos y real sacerdocio, junto con lo que mencionó hace ratos acerca del pueblo de Israel en el libro de Éxodo. O sea, Eh, ¿cómo podemos nosotros ver ahora en nuestra actualidad con nosotros los gentiles, por decirlo así? ¿En qué sentido? ¿En sentido profético, Ronnie? ¿Cómo lo se puede O sea, es interpretar? lo que, sí, lo que Pedro hablaba, pero cuando dijo, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. ¿Cómo puedo yo entender? Porque se supone que solamente hay una nación santa, que es el pueblo de Israel, ¿no? El pueblo hebreo. Eh, ¿Pedro hablaba directamente a ellos o también en lo general con todos nosotros hoy en día? Con todos nosotros hoy en día. O sea, porque realmente lo que está mencionando, bueno, esa nueva comunidad de seguidores de Jesús que son considerados linaje escogidos. Recordemos que la historia de la revelación sigue como unas etapas, una graduación, ¿no? Unas etapas, y en esa parte relevante de la historia de la salvación tenemos a Jesús como el punto de inflexión en ese linaje escogido, ¿no? Según la interpretación evidentemente cristiana. En 1 Pedro se está dirigiendo a comunidades que están compuestas de seguidores de Jesús, que creen que Jesús es el Mesías. Entonces, evidentemente, es esa apertura de lo que es el mensaje del Evangelio, ¿no? El mensaje del Evangelio, entendiéndolo como el pueblo elegido, y ya no es excluyente, no es exclusivo ese pueblo de Israel, sino también de hecho, el libro del Apocalipsis de alguna forma también abre ese foco de salvación a esos agentes, o sea, abre ese foco de salvación a aquellos que escuchan las palabras de esa profecía y las cumplen, que creen que Jesús, que este Cordero, es el Mesías. O sea, ese linaje escogido real sacerdocio tomaría en cuenta lo que sería Abraham, ¿no? Cuando se habla de las cartas de Pablo, por ejemplo, tomaría lo que vendría a ser el sentido más amplio del pueblo elegido, partiendo desde Abraham, ¿no? No partiendo desde solo Moisés. Entonces, evidentemente, bueno, pues esto, claro, sí, desde una interpretación cristiana, porque claro, esto, 1 Pedro está dentro del Nuevo Testamento, pero este pasaje de Éxodo 19 pues en clave judía, pues lo entienden, claro que sí, limitado a este pueblo de Israel en el desierto que aspira a esa santidad y a ser ese reino de sacerdotes y cumple el pacto, ¿no? Y si es obediente en ese pacto. Por eso comienza diciendo, si van a Éxodo 19 diciendo, si obedecéis, ¿eh? O sea, si vamos, no sé si lo tengo aquí, pero empieza, si obedecéis mi pacto, seréis para mí un reino de sacerdotes, ¿no? Es lo que sería el pacto como concepto crucial. Pero con Abraham hubo un pacto también, recuerden, ¿eh? Bien, no sé si con eso a lo mejor ha ayudado. Nancy, hemos recuperado a Nancy. Cuestiones que tengan de esto que hemos visto. Yo les voy a poner también mi correo electrónico por si necesitan algo. Em, no sé si hay alguna cosita marrón y Nancy. Les pongo aquí mi correo electrónico. veronicam@pitsergroup.com por si necesitan alguna cosita.
A ver, qué bien. Gracias, maestra. Sí, porque a veces hay algunos predicadores, por decirlo así de esa manera, que Sí, dicen que el pueblo escogido fue Israel únicamente y pues no, y que nosotros los gentiles o en lo general no estamos en ese grupo, por decirlo así, y que nosotros pues por supuesto que por gracia somos salvos y pues a través de Jesucristo y por esa fue la pregunta. A veces hay mucha confusión, ¿no? En cuanto a esto. claro. Recuerda, Rani, usted tomó conmigo el curso del oye, del Apocalipsis. Tomó el curso del trasfondo hebreo del Nuevo Testamento, ¿no? Sí, Pues justamente ahí lo tratamos. Tratamos estas cuestiones de la identidad en relación con Israel y Jesús. O sea, y yo no sé si tiene, em, se ha descargado lo que sería el material, y pero creo que sí. no estuve en esa clase específicamente. Pues yo sí le recomiendo porque claro, es que en la carta a los romanos, por ejemplo, y en la carta, porque la carta a los romanos es una de las obras cumbres de Pablo, uno de los textos cristianos más influyentes también, y nos habla, por ejemplo, pues lo de la justificación por la fe, etcétera, nos habla de Abraham como ejemplo. De todas formas, voy a iniciar un curso también, bueno, pero ya lo ha hecho, no va a tomar otra vez el curso del trasfondo hebreo del Nuevo Testamento. Pero eso sí que lo comentamos como, em, como algo que se puede incluso hasta de forma apologética justificar, ¿eh? O sea, Ronnie, ahora porque, claro, ya no podemos alargarlo más, pero de todas formas, escríbame, le voy a mandar, por ejemplo, alguna de las lecciones que vimos porque creo recordar que era la unidad. Mm, La unidad, ¿qué unidad fue? Una de las unidades del curso del trasfondo hebreo del Nuevo Testamento abordamos precisamente esta cuestión con las cartas de Pablo, Ronnie. Entonces, lo Ok, que puedo maestra, hacer, me lo gracias. dejo Sí, anotado, gracias. Yo sé que es muy sí. tarde ya. Pero bueno, lo que puedo hacer, Ronnie, es cómo usted puede argumentar todo eso, incluso, bueno, sin ser apologeta, pero puede argumentarlo con textos procedentes del Nuevo Testamento, Ronnie. Entonces, lo único que tengo que buscarle justamente en aquellas partes en las que lo estuvimos viendo de una forma muy desarrollada, que hablábamos de Gálatas y Romanos como dos de las principales. La carta a los Hebreos, por ejemplo, también contiene, pero sobre todo esas dos son muy relevantes. Entonces, si acaso, como tengo ahora, es que tengo 3 clases más, entonces, como si escríbame simplemente un correo, Ronnie, y Nancy si quiere también, ya que está, por si quieren ese material, para que yo me acuerde de enviarles. Voy Ok, a buscar exactamente dónde era, pero bueno, que le dedicamos mucho. O sea, es que eso no se puede ni debatir, o sea, porque es que que me parece increíble que lo digan pastores, pero bueno, entonces quedo, o sea, pero me tienen que escribir ustedes porque no tengo yo el correo de ustedes, ¿eh? Me escriben a mi correo, aquí lo pongo en el chat, porque no tengo, y de hecho cuando cierre la clase ya no voy a tener el correo de ustedes, entonces me escriben a mi correo que les pongo aquí en el chat y así les comparto eso. He de mirar cuál de las unidades en el curso. Yo comienzo un curso de trasfondo hebreo del Nuevo Testamento en agosto. O sea, por si, pero bueno, como Ronnie ya la ha tomado, que serían los miércoles, justamente una hora antes de esta. Bueno, les tengo que dejar porque me quedan 3 clases aún más. Un gusto, Ronnie, un gusto, Nancy. Mucha Gracias, suerte. profesora. Gracias. gracias. Que seguimos por aquí viéndonos en estos mundos. Que estén muy bien. Tודה Adiós, רבה, adiós, adiós adiós, adiós. להתראות.